Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos en directo desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer término, el corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbeta. Bienvenido como siempre a este programa. Buenos días. El corresponsal del diario ABC de Madrid, Manuel Erice, bienvenido también. Buenos días. Y Monique Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Acaba de terminar justamente su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mencionado la posibilidad de que el Congreso norteamericano, el Congreso estadounidense, levante el embargo a Cuba y sobre todo ha hecho una gran defensa de la democracia como factor esencial de la fortaleza de Estados Unidos. Pero para hablar de democracia, ayer hubo votaciones en Cataluña. Una de las 17 comunidades autónomas de España, está en el noreste, produce el 20% de los ingresos del país, la capital es Barcelona y tiene algo menos de 8 millones de habitantes. Había elecciones al Parlamento regional, y para conseguir la mayoría absoluta se necesitaban 68 escaños, de un total de 135 que tiene el Parlamento catalán. Eran unas elecciones decisivas. ¿Por qué razón? Porque se armó una coalición alrededor del presidente del gobierno regional de Cataluña, de la Generalitat, del señor Artur Mas, quien había dicho que si los partidos que son partidarios de la independencia, que favorecen la independencia, sacaban una mayoría en este parlamento, se podría entender que los catalanes quieren la independencia. Básicamente ese era el mensaje que había transmitido Artur Mas. El señor Mas, en alianza con otros partidos, que se llaman en una coalición llamada Juntos por el Sí o Junts por el Sí, logró 62 escaños. Lo que pasa es que se van aliado con CUP, un partido muy de izquierda, que consiguió 10 escaños. Es decir, tienen 72 escaños y la mayoría absoluta eran 68 escaños. En ese sentido, los independentistas ganaron estas elecciones y aparentemente esto podría acelerar un proceso de una declaratoria de independencia o de una convocatoria a un referendo independentista. Sin embargo, cuando uno ya analiza qué pasó con los votos ciudadanos, los partidos independentistas lograron el 47,8% de los votos, mientras que los que no son independentistas consiguieron el 52,2% de los votos. Esto significa que los partidarios de la secesión ganaron las elecciones al Congreso, pero no tuvieron mayoría ciudadana. Alguien tiene una frase que dice, incluso la dijeron en Onda Cero Radio, que esto ha sido una especie de derrota, y la dijeron hace algunas semanas analizando lo que podía pasar, que esto, si este resultado se producía, era un triunfo electoral para los independentistas, pero una derrota plebiscitaria. Usted que ha por muchos años seguido la política catalana, ¿cómo interpreta lo que pasó? Lo que es divertido es que los que han negado el carácter plebiscitario de las elecciones desde el primer día, el primer análisis que hacen es en clave plebiscitaria. Vamos a ver. Además, se cuentan los votos de alguna manera, se pueden contar siempre como a uno le conviene, digamos, ¿no? Es cierto que las dos candidaturas independentistas, inequívocamente independentistas, no llegan al 50%. Eso es verdad. Y eso tiene repercusión, ¿eh? Aunque hayan tenido una mayoría absoluta clarísima, que además casi triplica al segundo partido, que es Ciudadanos. Bueno, es verdad que los que han votado por unas candidaturas inequívocas independentistas no llegan al 50%. Lo que sí que es cierto es que el soberanismo supera ampliamente el 70%, porque hay que contar la candidatura que se llamaba Catalunya Sí que es Pot, que es de izquierdas, es la que, bueno, de alguna manera ha padrinado Pablo Iglesias, el líder de Podemos. El líder de Podemos. Ese está a favor, dijéramos, del derecho de que Cataluña pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. Ese es un partido de izquierdas, y hay otro partido de derechas que era, dijéramos, que escindido de Convergencia y Unió, que es Unió Democrática, que es un partido demócrata cristiano, que también es soberanista en el sentido de que es defensor, claramente y en sus principios fundacionales, del derecho a la autodeterminación de Cataluña, pero que no estaban de acuerdo no estaban contra la independencia, sino que no estaban de acuerdo en plantear la independencia como objetivo fundamental, sino que el objetivo fundamental para ellos es, democráticamente hablando, sí, una consulta como con la que se celebró en
en Escocia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una situación claramente, dijéramos, de rechazo del statu quo en Cataluña. Eso es una cosa bastante evidente. Lo que va a ocurrir a partir de ahora... esa es la pregunta. Vamos a ver, porque incluso no está claro ni que el candidato a la presidencia, vuelve a ser Artur Mas, sea elegido, porque puede ser que el grupo este de izquierdas, que se llama CUP, pues no quiera darle apoyo a él. Eso ya lo han empezado a decir, o sea que eso está por escribir. Lo que yo creo es que este resultado lo que aboca a España claramente es a una reforma constitucional. Hay dos grandes derrotados en estas elecciones, que son el Partido Popular. El de Mariano Rajoy, el presidente El de del Mariano gobierno. Rajoy, el presidente del gobierno, ha quedado en última posición en el Parlamento. El Partido Popular en Cataluña es un partido marginal. Sí. Y también ha fracasado estrepitosamente la operación de Pablo Iglesias en Cataluña. Y eso, y el Partido Socialista, que ha sacado los peores resultados de su historia, los dos grandes partidos nacionales españoles son los que más han fracasado, el PP y el PSOE, dijéramos el Partido Socialista de Cataluña. Pero el PSC, pero el resultado, ¿qué nos dice? Pues que normalmente en España, cuando gobierna la izquierda, gobierna el Partido Socialista, es porque en Cataluña los socialistas sacaban el triple de votos que el Partido Popular. En el momento en que eso se reequilibra, gana la derecha en España. Bueno, ahora esto ya no empieza a ser exacto. ¿Por qué? Porque ha surgido otro partido, que es Ciudadanos, que dijéramos que ocupa un espacio en el centro, que también le come terreno. Muy alta, 25 escaños. Claro, es la primera fuerza política en Cataluña, entonces, es la segunda, o sea, la primera fuerza política de la oposición. Sí. Entonces, ese partido que se está extendiendo en España, yo creo que puede propiciar la victoria en votos del Partido Socialista en España. Y en cambio creo que la operación Podemos pues va a ser será un partido de izquierdas con representación parlamentaria, pero será el sustituto prácticamente de Izquierda Unida. No creo que vaya más allá. ¿Usted, Manuel, ve el resultado electoral como lo ve Jordi? Porque hay que tener en cuenta también que hay elecciones generales, es decir, las elecciones legislativas en España, en toda España, a finales de diciembre, de donde saldrá, por supuesto, el nuevo presidente del gobierno. ¿Pero usted cree que esto va a forzar al gobierno español a pactar una reforma constitucional para que Cataluña tenga más competencias? ¿O será que en Cataluña van a decidir declarar la independencia o convocar para más adelante un referéndum? ¿Usted cuál es su análisis, su mirada de estos comicios? Bueno, hay una parte en la que estoy de acuerdo con Jordi, la última parte, que efectivamente yo creo que hay dos derrotados iniciales, que son Partido Popular y Podemos, porque efectivamente han bajado mucho las expectativas de voto. Pero se le ha olvidado a Jordi un tercer derrotado, que a mí me parece que es el principal, que es Artur Mas, por una razón hay dos razones fundamentales. Una, más allá de que lo vistamos con el lenguaje habitualmente nacionalista, y soberanismo, nacionalismo, independencia, al final la clave hay que leerla en clave plebiscitaria, porque el propio Mas, que es quien convocaba las elecciones, lanzó ese órdago plebiscitario, ¿no? Nadie se ha inventado el órdago plebiscitario más que el señor Artur Mas, que con ese órdago, y además él pensando que iba a sacar mayoría absoluta con esa plataforma, porque hay que recordar que la suma de RC más Convergencia sí daba mayoría absoluta antes. Ahora no da esa plataforma. Bueno, porque no está unido, ¿eh? Bueno, no está unido, pero también es verdad que ha sumado sociedad civil, ha sumado gente de la sociedad civil importante, entrenadores, actores, gente, caras importantes, precisamente para llegar a esa mayoría que no ha conseguido, en primer lugar. En segundo lugar, claro, ¿cuál es la segunda derrota de Artur Mas? Que ahora se ve obligado, si quiere seguir gobernando, a pactar con el antisistema nacionalista independentista, que es, yo creo, y Jordi lo conoce más que yo, creo que es casi ingobernable esa fuerza política. Ayer llamó a la desobediencia, incluso. Pero además hay un dato muy importante que casi ha pasado desapercibido, y es que ya no basta con que la CUP se abstenga, solamente por un escaño, el escaño que perdió finalmente la plataforma Junts por el Sí, obliga a esa plataforma a que CUP le apoye expresamente, cosa que, bueno, está por ver. Y en todo caso, si lo hace, sin duda va a ser a un precio muy alto, que es el de la declaración unilateral. Es decir, va a romper la estrategia de Artur Mas, la que le queda ahora mismo, en esa especie de huida loca hacia adelante, que sería a lo mejor seguir gestionando o seguir cocinando ese proceso. Yo creo que el proceso ahora lo está cocinando la CUP a partir de hoy. Y termino con una segunda lectura, que para mí es lo más preocupante. Lo preocupante es la ruptura de la sociedad catalana. Yo no soy catalán, pero soy español y por tanto soy igual de
en ese sentido igual de catalán que cualquier catalán. Y a mí me parece que la sociedad catalana, como ha pasado en la historia está llena de ejemplos, cuando el nacionalismo aprieta el acelerador y tensa las cuerdas y rompe con lo que ha habido hasta ahora, rompe una sociedad. Y yo creo, para mí lo más preocupante, y yo abogo porque efectivamente hay un entendimiento, pero en pos de que la sociedad catalana no se rompa del todo, porque eso va a afectar a Cataluña y a España. Visto desde afuera, Juan Carlos, ni soy española. No es fácil de entender esto, son tantos partidos, tantos Ni he colores, vivido en España, ni vivo en un país con régimen parlamentario. Tengo como algunas conclusiones producto de lecturas y de oírlos a ustedes que saben mucho del tema. En primer lugar, ¿por qué son importantes estas elecciones? ¿Por qué las estamos discutiendo aquí en un programa latinoamericano? Pues no solamente han dividido a Cataluña, han dividido a España y tienen a toda Europa vigilante porque hay muchos movimientos secesionistas en este momento en todo el continente. Segundo, porque es curioso que la región más próspera de España en este momento esté gobernada por separatistas. Y es algo que llama muchísimo la atención económicamente y políticamente desde afuera. Y lo más extraño todavía es que los dos partidos independentistas que logran la mayoría o que tienen el 40 y casi 48% del voto no se entienden entre sí y lo único que tienen de parecido es que ambos quieren la independencia de Cataluña. Lo otro es la tendencia, mirando las cifras, la tendencia independentista de Cataluña se duplicó en 5 años y si uno ve el caso de Escocia, eso no tiene reversa, eso va a seguir, pues una ola que seguirá creciendo, quizás no se siga duplicando cada 5 años, pero no tiene reversa. Por otro lado, que hay partidos, nuevos jugadores, en este caso Ciudadanos, que hemos seguido mucho en este programa, que se volvió la dueña del voto columpio que llamamos en Estados Unidos, de aquellos votantes indecisos y puede convertirse en una fuerza política solamente por ese factor, por el factor de que agrupa a los indecisos. Y por último, que los partidos tradicionales, cada uno por distintas razones, han perdido relevancia en esta región y en el resto de España. Y me atrevo a decir que extrapolando en el resto de Europa, los partidos tradicionales están en crisis y que les toca a los españoles aprender a gobernar en coaliciones, como ha hecho América Latina tantos años. Antes de ir a la pausa, solo quiero preguntarles una cosa. ¿Qué va a pasar en los próximos 6 meses en Cataluña? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Los partidos independentistas van a declarar la independencia? ¿Van a seguir con un proceso independentista? ¿O se van a sentar a hablar con los señores del gobierno? Yo creo que como... No nos engañemos, aunque ellos dicen que no se van que van a esperar, ahora hay campaña electoral española, va a haber elecciones antes de fin de año. Todo el mundo va a estar pendiente de eso. Incluso va a haber la negociación de si Junts por el sí se presenta también juntos para ir a las elecciones españolas. Porque si no, eso cambia mucho el resultado de las elecciones españolas. Claro. No es lo mismo. O sea que yo creo que va a haber un compás de espera. Tiene razón Manuel cuando dice que no está claro ni que Artur Mas sea presidente, y eso es cierto. Yo, de todas formas, creo que al final la CUP puede hacer aquellas cosas que hacen, que dos votan que sí y el resto se abstiene o vota en contra, bueno, en fin, hacen estas cosas, ¿no? Tendrían que ser 6. Tendrían que ser 6. O sea, aquello que juegan y decir, bueno, vamos a dar un voto de confianza, pero que no nos... El pronóstico es que van a esperar a ver qué pasa en los resultados que de las no va a haber grandes España, acontecimientos, no va a haber grandes acontecimientos de aquí a las elecciones españolas. Y una vez se sepa quién gobierna en España, que con estos resultados yo diría que será una coalición liderada por el Partido Socialista, porque siempre le ocurre al Partido Popular que a la que se radicaliza por la derecha pierde las elecciones. Eso le pasó en el año 2004. ¿Usted cree que el próximo presidente del gobierno español va a ser Pedro Sánchez? No, eso ya no lo sé, porque no será con mayoría. O sea, el PSOE no va a tener mayoría absoluta ni de broma. Va a necesitar a Ciudadanos, al Podemos y a quien sea. O sea que pero en cualquier caso, esa situación propiciará el cambio constitucional, el inicio de una reforma constitucional, que es un proceso larguísimo y complicadísimo, con lo cual, bueno, continuaremos 300 años más. ¿Cuál es la futurología de Manuel Erice? ¿Qué va a pasar en los próximos 6 meses? Me estaba sonriendo porque claro, dice, cuando se radicaliza el PP hacia la derecha, si lo que se le está acusando precisamente a Rajoy es que en el caso de Cataluña no ha sido contundente, no ha sido mucho más radical. Eso es lo que se le está acusando a Rajoy. No, pero lo digo porque me parece que es un contraste, una paradoja, ¿no? Yo creo, no lo sé, además a efectos, yo creo que esto es un poco como cuando el símil, entiéndaseme el símil, de un loco que tiene una bomba en la mano, ¿no? Entonces, claro, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir desde que se declare unilateralmente la independencia, que es una posibilidad que está sobre la mesa, sobre todo porque cada vez controla menos el proceso Artur Mas, y hasta que, efectivamente, la opción que yo deseo y espero es la de que se espere a las elecciones generales y quien lidere a nivel nacional
lo que es la nueva etapa política, pues bueno, sea capaz de buscar un entendimiento, si es que realmente la parte nacionalista quiere un entendimiento, porque tampoco está muy claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, ha terminado el viaje por Cuba inicialmente y luego por Estados Unidos, por Washington, por Nueva York y por Filadelfia, Papa Francisco. Ayer domingo dio una misa multitudinaria frente al Museo de Bellas Artes de Filadelfia, una ciudad importantísima, a mitad de camino entre Washington y Nueva York, porque ahí se declaró la independencia de este país. Estaba en un gran evento en honor a las familias, pero hizo varias cosas. El Papa se reunió con algunos prisioneros, se reunió con muchos hispanos, les dijo que no tenían que avergonzarse de su origen, pero además una cosa que llamó la atención tiene que ver con que se reunió con algunas víctimas de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica. Y en algún momento el Papa dijo: lamento profundamente el que algunos obispos no cumplieran con su responsabilidad de proteger a los menores. Es muy inquietante saber que en algunos casos incluso los obispos eran ellos mismos los abusadores. Y el Papa dijo que Dios debe estar llorando por lo que ocurrió. Y además dijo que él garantiza que va a haber un castigo a todas estas personas. Pero por otro lado, hay una columna de Maureen Dowd, una de las articulistas más importantes del diario The New York Times, ayer domingo en ese periódico, y ella dice que sí, que el Papa es un señor muy divertido, que es un señor muy cool, como dirían en inglés, se podría traducir con la palabra chévere que se usa en Colombia o Venezuela, o un tío cojonudo, como dirían en España, un muy buen tipo, pero que el Papa no habla mucho de la discriminación a las mujeres y que en la Iglesia discriminan a las mujeres. Y dice que el Papa debería más bien utilizar esa frase de trata a las mujeres como quisiera que te trataran a ti mismo, y que eso no lo hace la Iglesia Católica. ¿Cuál es su punto de vista de todo esto? Me parece que el Papa no ha hablado sobre la posibilidad de que las mujeres sean sacerdotes, que deberíamos, o deberían las que quieran serlo, tener el permiso de hacerlo. El Papa no es un dictador y no creo que pueda de un plumazo cambiar una doctrina de más de 2000 años. Creo que debería ensayar y por lo menos debería declarar esa intención públicamente. Pero eso no quiere decir que el Papa no haga mucho por las mujeres y lo hace a todo nivel. Yo creo que la preocupación principal del Papa no es si una mujer llega a ser presidenta de una compañía o llega a ser obispo, sino si la mujer tiene cómo alimentar a sus hijos, cómo tener un techo encima, y la dedicación del Papa a la pobreza al final del tráfico humano tiene un enorme componente femenino. El Papa también ha dado gestos muy específicos a favor de la mujer. El recién ordenado le lavó los pies a una mujer musulmana, ha nombrado mujeres en todos sus tribunales y en todos los distintos organismos teológicos, en la Comisión Teológica Internacional, en la Comisión de la Protección del Niño, tiene mujeres en altos escaños. O sea que creo que hay una distinción que debe hacer Maureen Dowd entre el Papa, que trabaja a favor de los pobres, a favor de los más vulnerables, entre los cuales en este mundo estamos las mujeres, y a favor de la ordenación de las mujeres. Eso sí es un asunto pendiente. Bueno, Leticia. Bueno, yo creo que, claro, al Papa se le pide que hable, depende quién, ¿no? Todo el mundo le pide que hable de algo, ¿no? Entonces, lo hemos visto en este viaje, que ha habido un sector, en este caso el que tú citas, seguramente más progresista, que en fin, le exige que hable de más cosas que no se habla, como el caso de las mujeres, pero hay otro sector conservador que también yo creo que tiene una cierta decepción porque no ha hablado pues, del aborto, o no ha hablado del matrimonio homosexual, o no ha hablado de, en fin, del divorcio. Entonces, claro, al final, pedirle al Papa que hable de todo, pues yo creo que el Papa ha buscado una línea y está teniendo una línea bastante inteligente, a mi juicio, sobre todo no excluyente, ¿no? El Papa está intentando pues, atraer a sectores, seguramente los sectores menos convencidos o los sectores que giran, que son muchos además, en torno a la Iglesia, que seguramente no estaban tan identificados bueno, pues los últimos años o los últimos decenios, y que él poco a poco, pues con un mensaje incluyente, con un mensaje que no, digamos, mete el dedo en la herida de nadie. En Estados Unidos visualmente yo creo que ha sido muy importante un país tan dividido socialmente, ¿no? En el punto de vista de lo que son los conservadores y los liberales en estos asuntos delicados, pues yo creo que lo que ha hecho es no citarlos expresamente, pero con un lenguaje mucho más pastoral, mucho más de unión entre la gente y sobre todo, como decía mi compañera, de no molestar, o sea, digamos, no ir directamente contra nadie, sino intentar que toda esa gente que también es iglesia, pero que no practica o que no está tan cerca habitualmente, pues bueno, darle una oportunidad de integrarse. Yo creo que es el mensaje que ha dado desde el primer día el Papa, es decir, no ir directamente a asuntos que pueden abrir heridas, especialmente en Estados Unidos, como decía,
e intentar abrir las puertas y abrir los brazos a todo el mundo. Yo creo que esa es la línea que, más allá de que pueda hablar de una cosa o de otra. Habrá quedado más contento el Partido Demócrata con el Papa aquí en Estados Unidos, el partido del presidente Obama, porque el Papa pidió más comprensión con los inmigrantes, dijo que había que reducir las desigualdades. Sí, parecía el decálogo. Pero en cambio no habló tanto de algunos temas de los que seguramente los del Partido Republicano, especialmente el ala más conservadora, habría preferido. No se refirió mucho al matrimonio gay, no se refirió mucho al aborto, no se refirió al divorcio. No, habló básicamente del catálogo de la campaña electoral de los demócratas, ¿no? o de Obama, ¿no? El cambio climático, la inmigración, la pobreza, el empobrecimiento, dijéramos, de las... o sea que pues Obama no podía estar más contento. Yo creo que efectivamente que el Papa Francisco es el más atrevido desde Juan XXIII, es el más atrevido en cuanto a reformas y en cuanto a discurso. Lo que ocurre es que en el tema de las mujeres, yo creo que ahí aquella frase que se atribuye al Quijote y que no existe, que es con la Iglesia hemos topado, ahí Francisco sí que topa con la Iglesia, porque Muni decía hacía una reflexión muy interesante de los puestos que está ofreciendo a mujeres, pero imaginémonos lo que significaría dar entrada a las mujeres en el sacerdocio. Es que el cónclave para elegir papa debería haber... Habría mujeres cardenales. Mujeres. Claro. Sería apropiado. Deberían ser la puerta la abres, claro. La mitad. Entonces, eso cambia el poder, cambia la estructura totalmente de la institución. Y yo creo que eso, ni este papa, ni no sé qué papa podría hacer eso. Bueno, este papa que creció con el peronismo y con Eva Perón, creo que sería el llamado a hacerlo. Él es un hijo político de Eva Perón, es el momento para... Pero yo creo que eso es un cambio tal que en los poderes fácticos del Vaticano que existen, yo creo que eso no se lo permite. De todas formas, si me permite, al menos de momento. Yo creo que sí ha hablado de cosas, es decir, por ejemplo, él ha hablado 2 o 3 veces, ha hecho hincapié además especial en la libertad religiosa, cosa que es muy importante en Estados Unidos y que además en ese sentido sí que es en gran medida un guiño un poco hacia el sector conservador, que siempre demanda esa protección que está en la Constitución además. O sea, quiero decir que yo creo que es verdad que dentro de que no ha pisado callos, que es lo que fundamentalmente ha hecho el Papa, bueno, políticamente se puede tener esa lectura, pero yo creo que el Papa va más allá y debe ir más allá que lo que es la lectura política, que a este Papa se le atribuye lectura política precisamente porque tiene un discurso un poco más revolucionario en algunos aspectos, ¿no? ¿No pisó callos el Papa? Yo creo que sí pisó callos. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha pisado callos, pero al sector más conservador y al sector más liberal en este país, ambos están con asuntos pendientes con el Papa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto de programa. Manuel, el Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew, publica un estudio según el cual esta cosa de que los hispanos son mayoría aquí en Estados Unidos o una población muy importante no será igual dentro de 50 años. Dentro de 50 años, en el año 2065, los asiáticos, las personas de origen asiático, constituirán el 36% de la población de Estados Unidos, seguidos por los hispanos con el 34%, después por los descendientes de blancos, entre un 18 y un 20%, y los afroamericanos serán entre el 8 y el 9%. Esto empezará a cambiar incluso en el año 2050, cuando Estados Unidos tenga 441 millones de habitantes, hoy tiene 310 millones. ¿Les sorprende esto de que los asiáticos vayan a sobrepasar a los hispanos? Bueno, hombre, son 50 años, que no es poco, ¿eh? 50 años como todos calvos, que decía el dicho, ¿no? Pero es verdad que, hombre, me imagino que tiene que ver con la capacidad de reproducción de los asiáticos, que supongo que es algo superior a la de los hispanos, que ya es bastante alta. Hombre, yo entiendo que esto forma parte de lo que es este país y seguramente va a seguir formando parte, es decir, y lo ha dicho el Papa también, hablábamos ahora del Papa, este es un país de inmigrantes y este es un país que va a ser siempre una gran mezcla, mezcla multicultural de todo tipo de razas. Efectivamente puede ocurrir. Nosotros estamos ahora planteándonos la posibilidad de que este país tenga como segundo idioma oficial al nivel del inglés el español y ya vienen los asiáticos con sus idiomas. En fin, yo creo que es mucha proyección, a mi juicio. 15 segundos. Pueden hacer fila los candidatos asiáticos detrás de las mujeres y de los hispanos para ser presidente de Estados Unidos. Jordi Barbeta. Yo estoy con Karl Popper, no se puede hacer profecías con las ideas de ahora, de aquí 50 años, porque de aquí pasarán tantas cosas, que cambiarán tanto el curso de las cosas que no sabemos ni siquiera si Estados Unidos existirá. O sea que... No sabemos. Gracias a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.